Secretario de Acuacultura, Alex Bedani, esta mañana a quien saludamos. ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlo. Soy Eduardo Mendoza Paladines, bienvenido a I99 FM. Jaime Velázquez está en la plataforma y Enrique San Martín me acompaña, Bolito San Martín, Bolívar San Martín también. ¿Cómo van las cosas en la Subsecretaría de Acuacultura, señor subsecretario? Bueno, muchas gracias, gusto saludarlo. Soy Axel Bedani, de hecho siempre esos errores suceden. Le pone no Alex, sino Axel. Es Axel, claro. Okay. Tiene muchas variantes el nombre. Vale. Sí. En este caso le pusieron tilde en la A, así que Sí. bastante sorpresivo el Alex, pero todo bien. Así que de todas formas, muchas gracias por la invitación, gracias por darle cobertura a este tema de gran relevancia para el país, específicamente en un sector productivo que no deja de generar noticia, no deja de sorprendernos realmente a nivel país sobre este sector, básicamente, ¿no? Entonces, el día de ayer, antes de ayer, se recibió la noticia, pues básicamente que el sector camaronero sobrepasa al sector petrolero ya por primera vez en la historia productiva de este país. Un sector privado, un sector productivo sobrepasa a un sector, digamos destinado al Estado por el resto de la vida, y que no deja de ser, pues, llamativo los diferentes matices que esta noticia presenta, ¿no? Uno suele pensar siempre que el sector productor camaronero es el lomo fino. Quienes producen camarón son el lomo fino. Y no deja de ser una falsa realidad de quien no la ha vivido. Y ante eso hay muchos comentarios y muchos puntos que hay que aclarar. Entonces, no deja de ser, pues, el sector camaronero, con la connotación de un eventual niño, tener una relevancia importante a la economía del país, y ante eso, pues, nosotros estamos liderando, pues, por decirlo de alguna manera, como sector productor camaronero, una propuesta dentro del decreto ley del fenómeno del niño. Adelante. Es importante dejarlo claro, y a veces es un poco didáctico para la gente que nos ve y nos escucha, que el tema es que las piscinas de camarón son eso, son piscinas de camarón, y que si hay mucha lluvia, el fenómeno del niño, el camarón se pueden romper las piscinas y se puede ir el producto. Entonces, la subsecretaría de Acuacultura y Axel Bedani, el subsecretario, están trabajando para que esto no pase, ¿verdad? Para tomar las previsiones, para que no tengamos problemas con un sector que, como bien lo dice usted, es el primer exportador, es decir, le genera prosperidad, dinero y trabajo a los ecuatorianos. Así es. Nosotros ya lo vivimos. Ustedes recordarán las lluvias fuertes que recibimos en esta época de invierno, tanto en la costa guayaquileña, en nuestro límite entre Guayas y Santa Elena, en la zona de Chanduy. Se vivieron lluvias torrenciales, sobrepasaron pueblo de Chanduy y los pueblos aledaños. Hay gran actividad camaronera en ese sitio. Son tierras altas, tienen título de propiedad. Eso les representa a los propios productores camaroneros la posibilidad de contar con un patrimonio y un bien inmueble que pueden destinar a obtener un crédito productivo y reconstruirse. Lo que no es la realidad de un sector productivo pequeño que está ubicado en las zonas estuarinas, como son las concesiones, que esas les otorga el Estado y no les da el derecho de propiedad sobre esa tierra. Les da el derecho exclusivo de explotarla y destinarla exclusivamente a una actividad camaronera. Entonces, ahí hay un matiz muy importante que hay que tener en cuenta. En marzo también en la provincia del Oro se recibieron, pues, fuertes aguajes de marea por la luna, y también por las lluvias que coincidieron junto en Santa Rosa con una inundación de aproximadamente 2.000 hectáreas. Fue terrible eso. Sí. Fue terrible. El archipiélago de Jambelí completamente inundado, Sí, anegado, con muros rotos, efectivamente. Destruyeron un museo incluso muy representativo allá en Puerto Bolívar. Así es. Camaroneros tuvieron que vender sus tierras como estaban. No las podían producir porque estaban con los muros rotos, con puertas rotas, bombas saturadas de agua y de paletiza. O sea, llegamos a hablar de que el daño en un predio camaronero es justamente eso, ¿no? La rotura de muros y demás. Entonces, ¿cómo puede un productor camaronero en una zona concesionada reparar, obtener un crédito con lo que cuestan esos créditos? O sea, con lo que cuesta realmente reparar dentro de una zona estuarina su bien inmueble productivo sin poder acceder a un crédito hipotecario, porque hablemos sinceramente, aquí los créditos son créditos para poder, digamos, subsanar alguna eventualidad
créditos que tienen sus limitaciones, pero para acceder a un crédito hipotecario, claro, son consideraciones que tienes que tener en cuenta. ¿Y qué se puede hipotecar? El derecho de concesión no se puede hipotecar. No, pues, no se puede. El predio no se puede hipotecar. No se puede. Claro. Entonces, la propuesta que nosotros planteamos ante este escenario es, bueno, así como el sector agrícola, que puede hipotecar sus zonas agrícolas, sus zonas agrarias, pues que ¿por qué no el camaronero puede hipotecarlo? ¿Qué le resta el derecho al camaronero o qué lo diferencia al camaronero? Que, ok, mantiene un derecho de concesión, pero esa es tu licencia para poderte titularizar. ¿Y cómo les ha ido con el proyecto? La idea que me parece completamente positiva. Bueno, realmente esto salió en el momento en el que las mesas de trabajo que lidera la Secretaría Nacional de Riesgos a niveles cantonales, nacionales y provinciales, pudimos evidenciar que ellos tienen estos escenarios del efecto del niño, ¿no? Tienen 3 escenarios, bajo, medio y alto. Entonces, ellos manejan una plataforma geográfica que tiene su polígono, ¿no?, de afectación. Y nosotros, un poco en el trabajo que nos corresponde, sobrepusimos ese polígono en nuestras zonas camaroneras de nuestros catastros. Y evidenciamos que el 43% de las hectáreas de camaronero se encontrará afectado. Es decir, casi el 50% de los predios camaroneros del país pueden sufrir afectaciones, bajas, medias o altas. No sabemos cómo vienen. Entonces, es una noticia importante. Totalmente. Claro. Esto tiene su relevancia y tiene que ponerse en la mesa de conversación, tiene que ponerse en la mesa de un análisis objetivo, indistinto de que la titularización se la planteó anteriormente en el otro decreto económico o en una ley presentada por el presidente. Bueno, sí, eso era por las connotaciones productivas que el sector representa, por la importancia que podía ser dinamizar y fomentar, porque el poder dar un título a un camaronero representa el poder acceder a una fuente de financiamiento que lo ayuda a tecnificarse, que lo ayuda a mejorar su infraestructura y a ser más competitivo. Seamos sinceros, el recurso económico puede destinarse para cualquier cosa. Bueno, en este caso la importancia del recurso económico es solventar una inmediatez climática que viene con mucha fuerza. Y que además es incuantificable todavía. Así es. Nadie sabe. Y la afectación es seria. O sea, hay que ser responsables y hay que hablar de eso. Si el 43% de las hectáreas del país está siendo afectado, bueno, somos el sector número 1 del ingreso de divisas, de producción, fuentes de trabajo, impuestos, la afectación al Producto Interno Bruto, o sea, la participación del sector en el Producto Interno Bruto es completamente importante. Estamos hablando casi de un 7, 8, 10%. Sigue Enrique Bolívar San Martín y luego Jaime Velázquez. Axel, el tema es que en este decreto ley económico urgente del presidente de la República, ahí nace entonces una observación de parte del sector camaronero, principalmente del cangrejero, porque los cangrejeros señalan, bueno, les van a concesionar tierras al sector camaronero. Recordemos también las zonas de playas y bahías son vía pública, de orden público, mejor dicho. Y los cangrejeros obviamente se atemorizan y dicen, bueno, resulta que tienen ellos ventajas, ¿y qué pasa con nosotros que vivimos del cangrejo, de las zonas de manglar? Entonces, ahí nace, si se quiere, este roce, esta disputa y la preocupación de un sector que, si bien es cierto el camaronero, hay que destacarlo, ellos también han hecho mucha inversión, han también tenido que solventar algún tipo de adversidades dentro del cultivo, pero los cangrejeros también, digamos que son productores en menor cuantía con relación a los camaroneros, y ellos dicen sentirse afectados. ¿Cuál es tu criterio al respecto como subsecretario de Acuacultura? Bueno, no deja de ser un tema importante. Sin duda, la normativa actual del sector productor camaronero, entiéndase la LODAP, la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuacultura y Pesca, ya establece las servidumbres de paso que deben de otorgarse a los pescadores artesanales o cualquier pescador de recurso hidrobiológico. Yeah. El concepto de bien público, ahí hay un error. Yeah. El derecho de concesión camaronera se otorga exclusivamente al productor camaronero. Y para que exclusivamente él produzca camarón. Yeah. Ciertamente han existido conflictos en la historia, y no solamente en concesiones, sino también con gente que tiene título de propiedad y que igualmente está en zonas estuarinas. Hay títulos ancestrales, hay adjudicaciones dadas por los municipios por competencias de ley. O
O sea, este decreto ley tampoco es novedad, no es que es por primera vez que va a existir este tema. Los derechos de propiedad se reputan ancestrales también con títulos ancestrales. Pueden estar en zonas de playa. Aquí en Guayaquil, en el Golfo, existen muchísimas camaroneras que están en zonas de playa y bahía y tienen títulos ancestrales y se respeta el derecho de la propiedad por el título ancestral. La zona de Balao, la zona de Naranjal, son grandes zonas agrícolas de latifundios de la época que parcelaron en herencia y luego entregaron en venta a productores en su momento agrícolas o quizás a productores camaroneros, a quienes tenían grandes extensiones de tierra. Es decir, no es algo nuevo. Sin duda, el concepto de pensar de que por titularizar el conflicto va a incrementarse no es tal, porque el derecho de servidumbre ya lo establece la Ley Orgánica de Desarrollo Acuícola Pesquero. Y la ley ambiental, el Código Orgánico Ambiental, también establece las servidumbres de paso que tienen que existir. Lo que hace el decreto es reforzarlo. Y lo hace con un refuerzo obligatorio. Establece obligatoriamente una servidumbre de paso. ¿Qué es esta servidumbre de paso? El acceder a zonas de manglar, digamos, eso sí puede ser de acceso a un bien público. Ya. Y los pescadores artesanales, por la misma ley de soberanía y que dentro de los principios, dentro de la Ley Orgánica de Desarrollo Acuícola Pesquero, los reconoce como un sector recolector de recursos hidrobiológicos de zonas de manglar, y que en sinergia completa en nuestra ley está, y en sintonía con la ley ambiental, establecen esas potestades del sector productor conchero, cangrejero, de pesca en todo caso, de camarón también de pomada cuando lo capturan de manera silvestre, pueden desarrollarse en armonía. Lo que no existen son normas de armonía. La facultad legal está, la obligación de cierta forma está, ¿no? El libre tránsito que tiene que existir. Si yo tengo un predio camaronero y necesita cruzar un conchero para que pueda pasar por mi predio para llegar a una zona donde se encuentre un área boscosa de manglar, pues debe permitírsele el paso. Lo que no ha existido son una regulación de normas de convivencia. Y eso lo hemos entendido y lo hemos ya socializado con el sector. A eso iba precisamente. Lo hemos ya socializado con la FENACOPEC incluso, en mesas de diálogo anteriores a la firma del decreto. Y lo hemos llevado a un punto en el que la ley está, lo que no existe es la implementación, lo que no existe es un régimen de sanción al quien no lo quiere imponer, al que no lo quiera permitir. Y el que lo quiera permitir, se tiene que permitir con normas de convivencia. Ok, establezcamos un listado. Ellos son pescadores artesanales registrados en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, tienen sus credenciales, tienen sus embarcaciones con licencias. Bueno, establezcamos una identificación, un lugar de ingreso y de salida, un tránsito por tal punto, porque ¿cuál es el problema? El problema es que esto se presta también a lo que en la historia ha sucedido, que son robos en el sector de atarrayazos que se tiran a las piscinas camaroneras para robar. Es parte de la historia. Sí, es así. Hay que reconocer que nadie es santo devoto y que sabemos que es un sector que tiene que respetarse y sabemos que hay productores camaroneros que también pueden abusar, pero no han existido unas normas de convivencia que lo regulen. Y este decreto de todas formas lo refuerza lo que la ley ya obliga. Entonces no es nada nuevo tampoco. Pero conceptualmente, si yo pongo o quito el decreto, el evento de los sucesos que se alegan no van a dejar de suceder. O sea, han sucedido, claro, seguirán sucediendo. Y seguirán sucediendo. Suceden en zonas de playa y bahía, suceden en zonas de tierras altas. Entonces, ¿dónde está el hilo conductivo de ese razonamiento? Si es que ya la ley lo faculta y lo que no existen son normas de convivencia que se pueden regular. Como digo, normas que establezcan una hora de entrada, una hora de salida, distintivos, algo que quizás le puede implicar a los cangrejeros un recurso adicional, pero que los mismos cangrejeros, los mismos pescadores, los mismos camaroneros pueden ayudarlo, y lo hemos hecho. Nosotros hemos hecho, en nuestra gestión nos han solicitado la servidumbre, que se respete una servidumbre, y lo hemos obtenido. Y ahí siguen pescando los pescadores y lo han digamos, implementado. Entonces la idea es tener una buena voluntad y tener un criterio de razonamiento y de debate, digamos, con objetividad, ¿no? Correcto. Eso es lo que se... Axel, te paso con Jaime Velázquez, está en plataforma. ¿Qué tal, Axel? Bienvenido. La verdad es que placer tenerte por acá, y la verdad es que escuchándote me saltan ciertas cosas. No siempre la vivencia en comunidad da resultados por una sencilla razón. O sea, los ecuatorianos estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana, y esa es la realidad. ¿Cómo garantizar justamente que esta normativa
garantice, digamos, las normas de comunidad que deben existir entre los pescadores artesanales, los camaroneros, los cangrejeros, y viabilice una normativa que debe realizarse o regularse desde el punto de vista de la subsecretaría, o quién sería la persona que establezca esas normas. A ver, no nos podemos poner a pensar de que debemos de regular lo que les dé la gana a la gente y en ese sentido pues ser un poco a rajatabla, impositivos o demás, ¿no? O sea, creemos que hay ciertos principios que las normas de convivencia las podemos establecer nosotros dentro de la normativa secundaria, de la normativa técnica que se llegase a implementar. Pero es, lo que digo, es un problema que ha venido ya sucediendo, digamos, y son casos aislados, son casos que de cierta forma tendrán su base para discutirla ante una fiscalía o demás. A lo que nosotros nos ponen en conocimiento y los puntos en los que hemos abordado, pues han sido puntos en los que hemos evidenciado que no se ponen de acuerdo, digamos, la forma en la cual se puede convivir en un sector que es armónicamente conjunto, es establecer puntos de acceso, puntos de salida, un orden, algo que pueda, digamos, dar una tranquilidad al productor camaronero de que no tendrá deambulando a personas dentro de sus predios sin saber quiénes son. Entonces, son pequeñas normas de convivencia que los correspondería también a nosotros como ente rector junto con el Ministerio de Ambiente poderlas establecer. Pero como digo, indistinto de establecer estas normas de ambiente, que es la oportunidad también para poder regularlas, el decreto establece una obligación, es decir, a todo productor camaronero que quiera llegarse a titularizar, tendrá que tener en cuenta que dentro de su título de propiedad tendrá un acceso de servidumbre de paso en las zonas donde existan manglares periféricos en sus muros. Es decir, si el día de hoy la ley lo establece como una obligación, tanto para quienes tienen tierra alta, es decir, título de propiedad, como para quienes tienen concesiones, el poder permitir el acceso a los cangrejeros y a los pescadores artesanales de recursos hidrobiológicos, bueno, pues con este decreto de ley lo que está haciendo básicamente es diciéndoles, tú en tu título de propiedad que te vayan a dar, vas a tener una servidumbre de paso sobre un muro o sobre donde se pueda determinar que está el manglar para que nosotros podamos acceder. Claro, las vías fluviales, todas las ramificaciones del Golfo y demás, eso sí es un bien patrimonio público. Eso no puede pensarse que está sujeto a una titularización, porque el mismo decreto y la misma ley establece que son zonas públicas, que no son sujetas a adjudicación, los ríos, los esteros, las zonas fluviales y las zonas de cobertura de manglar. Recordemos que el Ejecutivo trabaja en sinergia. Cuando se otorga una concesión o cuando se otorga un permiso de producción camaronera en tierra alta, todo tiene un permiso ambiental y los permisos ambientales claramente están identificados en polígonos. Las custodias de manglar que se otorgan a las asociaciones y a las comunas en el Golfo y en los demás sitios ribereños en la costa tienen su custodia de manglar y ellos son los custodios de esas zonas. Entonces, pensar de que con este decreto pues titularizaremos las zonas de manglar no está nada más alejado. Los procesos de concesión camaronera son procesos que se han otorgado durante muchos años, hasta una moratoria de construcción de concesiones que fue en el año 99. El tener tu título de concesión es el que te permitirá titularizarte si tú lo quieres. Y en el fondo lo que se está tratando de hacer, y se destina mucho tiempo en debatir sin criterio, es ¿cuál es el objetivo realmente de esta medida? El objetivo realmente de esta medida es que el pequeño productor camaronero pueda acceder a una fuente de financiamiento lo suficientemente económica que le permita a él potenciar su infraestructura, potenciar y recuperar ese patrimonio en el caso de que se vea afectado. Eso es realmente el asunto que hay que abordar. Porque la normativa ya establece la prohibición de construir nuevas camaroneras, la prohibición de titularizar zonas de manglar, la prohibición de bloquear vías de acceso. Entonces, no hablemos sobre hechos que, si es que llegasen a darse, tienen sus sanciones, con esta normativa se va a permitir y se va a legalizar. Porque serían las mismas normas que se contraponen. Entonces, digamos, puede destinarse un debate en ese sentido, pero es infructuoso porque ya la normativa lo contempla y lo permite y lo regula, y el decreto ley lo que hace es reforzarlo. Entonces, aquí el punto es tratar inminentemente la urgencia económica y la imposibilidad de los concesionarios camaroneros de poder obtener un crédito hipotecario y ellos perder sus producciones.
con lo que conlleva, pues obviamente que posiblemente 43% del hectáreas del país se vea afectado el día de mañana con la venida del Niño. A ver, déjame entender un poquito mejor este tema, porque digamos que yo soy productor de camarón. Ya. Me da una concesión al ministerio. Esa tierra, que es digamos, del Estado, me concesionan para poder explotar durante X tiempo. Esa tierra puede ser hipotecada al sector financiero para que en un momento dado me den el crédito. No, la concesión se otorga 20 años, que es un tiempo suficiente, digamos, para dar una seguridad de producción al productor. No son como otras concesiones que se otorgan por otras carteras de Estado, que son de menor tiempo, que son más sujetas a una incertidumbre de tiempo, ¿no? Pero esta es una concesión a 20 años. Toda obra de infraestructura, que digamos, lo accesorio sigue lo suerte de lo principal, abogado me lo podrá corregir si es que me equivoco, pero toda infraestructura que yo invierta o desarrolle respecto a un bien inmueble que no es mío, le pertenece a su propietario. Por supuesto. Entonces, si usted es productor camaronero y tiene una concesión que destinó, no sé, digamos, $50,000 en construir muros, digamos, una camaronera pequeña de $50,000 con muros construidos, y maquinaria por alrededor de los $100,000, bombas, estaciones de pesca, infraestructura, campamentos y demás. Pues esa inversión no le pertenece a usted. Claro. No le pertenece a usted. Porque no tiene la propiedad. Así es. Entonces el día de mañana a usted se le va a romper el muro. ¿Y qué va a hacer con eso? O sea, viene la palizada, se le mete a las estaciones de bombeo, se dañaron las bombas. Totalmente. Se fue al camarón. Se fue el camarón. Entonces no solamente pierdo, exactamente, no solamente pierdo mi infraestructura, sino mi inversión productiva. Es decir, perdí lo que invertí en larva, dependiendo del gramaje que tenga ese camarón, lo que invertí en larva y lo que invertí en balanceado. Siendo el balanceado ahorita más menos 50% del costo productivo del camaronero. Entonces, dependiendo del gramaje que tenga y cuando le venga la ola de palizada del río, del estuario, pues lo perderá. Tendrá que pescarlo de manera urgente. Entonces, usted pierde la posibilidad de acceder a un crédito por estar en un derecho de concesión. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Se propone realmente una medida que lo aborda al sector pequeño y mediano. Pequeño y mediano productor. No, porque el camaronero grande, ¿qué interés tiene de aumentar su patrimonio con un bien inmueble? Digamos, podría ser interesante para ellos también. Claro. ¿No? Pero la urgencia de necesidad financiera la tienen más los pequeños y los medianos que no tienen un circulante, correcto, que no tienen un flujo de capital, un flujo económico corriente que le permita obtener un crédito o que tenga patrimonio suficiente para hipotecar. De todas formas, es una medida que aborda a este sector, que es como decía, tenemos a El Oro y tenemos a Machal, a Esmeraldas, que han visto afectados a más o menos 3.000 hectáreas en cada una de esas provincias, con grandes sumas de dinero de afectaciones, a lo que ellos han recurrido a la banca pública para obtener créditos. ¿Y qué es lo que le ha dicho la banca pública? Te puedo dar hasta $10,000, $15,000 sin una garantía hipotecaria. Claro. Entonces ellos dicen, bueno, pero ¿yo qué hago con esa cantidad de dinero? Es muy poco. Entonces tiene que recurrir o a un familiar que le pueda entregar un bien inmueble. O peor al chulco. O peor al chulco. Qué entonces, terrible. La idea es poder dar esa potestad, esa posibilidad, porque es potestativa para el productor camaronero el quererse titularizar. Entonces, ¿qué mejor cosa que poderle dar el mismo derecho que tienen otros productores del sector agropecuario? Queda clarísimo, Axel Bedani. Jaime, no sé, Bolívar, alguna queda clarísimo. Espero que esto se resuelva lo más posible. Bueno, hoy día tendremos audiencia en la Corte Constitucional para sustentar un poco este planteamiento hecho, tratar de desvirtuar un poco el error conceptual que existirán sobre las concesiones, pensando que son del acceso público. Claro. Conceptualmente la zona de playa y playa y bahía, nosotros definimos en nuestra ley, no es tal como la definían el COTAD, por ejemplo, que es competencia de los municipios, en efecto. Pero estamos hablando de una zona de playa que efectivamente la baña el mar, con arena y tal. Nosotros estamos hablando de una zona que en definición se puede hacer zona de playa y bahía, pero que corresponde a zonas estuarinas en las que existen salitrales, donde existen manglares, y en los que eventualmente ya existe un derecho de concesión a quienes ya lo tienen. Bien hecho. ¿No? Entonces, esa es la idea. La idea va a ser tratar de que en el criterio de los mismos jueces de la Corte Constitucional sepan de manera técnica un poco esta diferenciación y un poco que la normativa ya actual
blinda, de cierta forma, le otorga los derechos y no es que se los va a quitar con el decreto ley propuesto. De todas formas, lo refuerza, ¿no? La normativa ya existe. La gente la incumple, es realidad, eso es cierto. Esto no va a fomentar que la gente la incumpla más porque la estamos reforzando. Entonces, ese hilo conductivo de discusión no se ha podido demostrar. Y la posibilidad va a ser enfocar esto en la emergencia que representa el 43% de la hectáreas del país ante el inminente Niño y la importancia del sector productor camaronero en la economía del país. Seremos irresponsables si no hacemos este debate, pero hagamos un debate con criterio, hagamos un debate sobre números y sobre efectos reales de una medida, que lo único que busca es darle la posibilidad a un sector productor importante que no tiene la misma posibilidad que un sector agrícola. ¿Por qué? Porque no es dueño de la tierra. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no se le puede permitir a camaronero? Claro. Él tiene que tener la potestad de poderlo hacer y seguir produciendo y tener esa posibilidad. Esa es. Muchas gracias, Axel Bedani. Clarísimo, muy claro. Jaime Bolo, queda muy claro. Y ojalá se pueda conseguir. Así es. Yo confío en que la Corte Constitucional va a entender perfectamente, más aún estando el camarón habiendo rebasado, la empresa privada rebasado las ganancias y las exportaciones de camarón más que las petroleras, va a entender, más aún cuando en el mundo, lo escuché el presidente Biden el otro día, que decía que había que reducir el gasto en combustibles fósiles, que es lo que estamos hablando, y esto es un camino, espero que lo puedan lograr. Si me permiten unos minutos más, espero no extenderme un poco más el tiempo que se correspondía para este asunto, pero mencionando un poco su último tema, abogado, nosotros como ministerio y un poco encaminados siempre en cumplir los compromisos que el presidente ha tenido con el sector productor camaronero, hemos cumplido algo que desde el 2014 que inició nunca se cumplió, que fue el crédito de $200 millones de la CAF al sector productor camaronero para invertir en infraestructura eléctrica. Y salir de los fósiles. Hablemos que desde 2014 y en el 2015 inició una consultoría con la SPOL por parte de la subsecretaría cuando en su momento tenía autonomía financiera y administrativa. Desde aquel entonces inició ese proyecto y no fue hasta ahora, el 2023, que el gobierno, el Ministerio de Finanzas entregó los avales y cumplió las garantías que pedía la CAF desde el día 1. Bueno, se cumplieron, ya existen los 200 millones y esos 200 millones se van a invertir en infraestructura eléctrica a todo el país. Se hizo una socialización con todos los gremios para que esa inversión se la realice en los sectores más críticos, donde más se necesita. Se hizo un estudio técnico y se trabajó con los gremios desde el inicio de nuestra administración. Y quizás no lo veremos nosotros ejecutarse, pero queda el compromiso de que serán $200 millones destinados a infraestructura que ahondará en eso, andará en dejar de lado una huella de carbono y destinar pues eso a la tecnificación del sector, porque la tecnificación del sector, la tecnificación del sector camaronero se da gracias mucho a la tecnología, al manejo y claramente a la fuente energética de luz. Eso trae pues inteligencia artificial, trae conectividad, trae bombas mucho más eficientes y ahí está el ahorro. O sea que ahora en lo que el camaronero está enfocado es en tecnificarse, acceder a fuentes de energía y reducir costos. Esa es la forma de competir. Muchas gracias, Axel Bedani. Jaime, muchas gracias a ti también, hermano. Te mandamos un abrazo. Dios mediante, nos topamos mañana.